se necesitan factores de base bastante importantes. Por ejemplo, una persona diabética, una persona que esté sometida a diálisis, bien sea de tipo pues, diálisis renal o la diálisis abdominales que hacen las leucemias, los linfomas, las quemaduras también, pacientes que utilizan glucocorticoides en grandes dosis, pacientes con tratamientos de antibióticos durante mucho tiempo, tiempos prolongados recibiendo antibióticos que alteran la microbiota, facilita la coinfección con este tipo de microorganismos que una vez alcanzan el sitio de recepción que tienen para unirse y empiezan a multiplicarse, empiezan a utilizar todo su material bioquímico para expresar el daño sobre el tejido. Entonces producen enzimas, producen una cantidad de toxinas, lo que les facilita apropiarse de ese órgano. La lesión generalmente empieza en un pequeño sitio y se va afectando el órgano en el cual estaba ese tejido y termina haciéndose sindrómica, sistémica, y termina muchas veces pues en una septicemia, lo que se conoce como una fungemia, producida por la presencia de los hongos en sangre sin que el paciente pueda establecer una forma de defensa que sea de verdad competitiva frente a este tipo de microorganismos. Generalmente las fungemias son de muy mal pronóstico y terminan pues con la muerte del paciente. En pacientes con VIH-Sida también se observan este tipo de coinfecciones. Pacientes que han tenido tuberculosis, sarcoidosis y ese tipo de lesiones les dejan cavidades a nivel de pulmón, cavidades que puedan ser ocupadas por los conidios de los hongos y obviamente pues empiezan a multiplicarse y producir las enfermedades. Hay hongos, por ejemplo, pacientes que están mucho tiempo de cúbito, acostados, que no los voltean, que no los mueven adecuadamente, entonces tienen escaras y úlceras por postura, y esas úlceras pues se van a sobreinfectar con el hongo. Los pacientes quemados, bueno, muchísimas enfermedades que puedan disminuir la competencia del sistema inmune. Se observa mucho, por ejemplo, cuando hay disminución de la actividad de los macrófagos, de los polimorfos nucleares, a veces también cuando hay leucopenias, digamos, con disminución de los linfocitos, linfopenias, y entonces pues todas las digamos, todas las entidades infecciosas necesitan un patrón de respuesta que a veces es igual, pero en otras es diferente. A veces es por la línea de polimorfonucleares, a veces por la línea de linfocitos. Entonces, eso, pues, dependiendo de la patología de base, pues puede hacerse, digamos, una u otra de las coinfecciones. Afecta medios de cultivo en los laboratorios, sueros y demás, afectan alimentos, bien sean procesados o sin procesar, frutas, todo ese tipo de, digamos, sustratos que son atractivos para los hongos, y recordemos que el papel fundamental de los hongos es ayudar a degradar material orgánico, y de allí pues obtienen ellos alimentos para todos sus procesos bioquímicos y biológicos. En el aire son saprofitos, pero cuando encuentran una persona que no tiene, digamos, un sistema inmune robusto, competente, con patrones de respuesta adecuados, pues se convierte en un agente patógeno oportunista, y los hongos son eso en su mayoría. Algunos los vamos a ver que también son patógenos primarios. Es importante que el aumento de este tipo de infecciones en los últimos 60 años, digamos que son enfermedades emergentes con una alta incidencia y que va en aumento, teniendo en cuenta los diferentes tratamientos que se usan hoy en día, cómo se prolonga la vida de personas con algún tipo de cánceres de la sangre, de los pacientes con VIH, pero mientras la persona esté recibiendo antirretrovirales para VIH, pues generalmente tiene un recuento de células de la defensa normales, y esto pues lo protege de la mayoría de este tipo de infecciones. Más que todo se ven pacientes que no están recibiendo tratamiento. Por ejemplo, las personas que se someten a dietas sin una supervisión de personal que sea idóneo para hacerlo, puede perder
digamos, muchas de esos nutrientes que son necesarios para poder tener un estado óptimo de salud, y cuando se habla de estado óptimo de salud se habla del estado de respuesta inmune, y entonces también pueden ser coinfectadas con este tipo. ¿Cómo está organizado esta mirada que le vamos a dar a estos hongos para que ustedes tengan el contacto con la posibilidad de infección con este tipo de hongos? En primera instancia vamos a hablar de unos hongos filamentosos, que son los mohos, que son hialinos y que pertenecen a un grupo, que son los mucorales. Dentro de los mucorales está el mucor, la apsidia, la culingamela, el rizopos y el cincefalastro. Todos son mucorales. Todos tienen unas características comunes que las vamos a ir viendo, pero cada uno de ellos tiene una característica propia de género, también la vamos a ver. Cuando hablamos de mucorales, vamos a hablar de hongos hialinos. Entonces, ustedes ven ahí arriba que la colonia es, o sea, el micelio, que es la unión de las hifas, es blanca, ¿cierto? Algodonosa, abundante, porque son hongos, son mohos filamentosos. Entonces los mohos filamentosos crecen las hifas, se unen y forman un micelio, que es lo que podemos observar macroscópicamente. Esa es una caja de Petri donde hicieron una siembra de una muestra y crecieron ese tipo de colonias. De esa muestra se hace un montaje, bien sea en KOH o en azul de lactofenol, en azul Parker. Lo observa uno al microscopio en 45X o en 10X y va a observar las estructuras conidiogénicas, es decir, donde tiene lugar la formación de los conidios. Cuando nosotros hablamos de las formas de reproducción sexuada, hablamos de los cigomicetos, ¿se acuerdan? Que eran los que se unen las dos hifas y forman un cigoto. Y después, a partir de eso, viene la parte de reproducción asexuada, que es la formación de esta estructura que está en la parte inferior, que es el conidióforo, que es la columna grande, larga, sobre la cual está el esporangio. El esporangio es esa estructura globosa que ahí está como abierta, ¿cierto? Para que podamos ver lo que está adentro. Fíjense que adentro es como si tuviera un bombillito, y está cubierto. Cada una de estas cositas cafecitas negras que tiene dentro del esporangio son los conidios. Por eso se habla de endoconidios. Entonces vamos a empezar a conocerlos cada uno con su generalidad de grupo, es decir, los mucorales, pero con sus especificidades de género, sin olvidar que son patógenos oportunistas, que están en el aire, que pueden asociarse a patologías, a veces que pueden ser unas hipersensibilidades, pero el paciente tiene un patrón de respuesta bien estructurado, hiperérgico, y entonces no pasa más allá del estornudo, la rinorrea, la epífora y demás. En cambio, en algunos casos, pues el paciente no es tan afortunado porque ya tiene de alguna manera una patología de base, entonces la enfermedad se vuelve una enfermedad grave. La apsidia es un mucoral. Entonces, si es un mucoral, tiene las características comunes de todos, es decir, las colonias son blancas o grises, algodonosas, llenan toda la caja. ¿Por qué? Porque son mohos filamentosos. La morfología, cuando hacemos el montaje y lo que vamos a observar microscópicamente es un micelio, perdón, microscópicamente es un micelio macrosifonado, es decir, las hifas son de diámetro grande, ¿se acuerdan? Su reproducción macrosifonado, hialino y cenocítico, no tiene septos, las hifas no tienen septos. La reproducción anamórfica es por esporangio. Mire, el esporangio es esta estructura como un bomboncito, dentro de la cual están los conidios, y se llaman endoconidios porque están contenidos dentro de ese esporangio. Dentro del esporangio sí está la columnela. Entonces uno se haría una imagen como un farolito con un bombillo cubierto por una caperuza, ¿cierto? Que es un globito. O parece una bomba de esas que llenan una bomba grande con un montón de bombitas chiquitas. Eso es. Esta es la estructura de la forma de reproducción asexuada de los mucorales, ¿sí?
porque esto es, si uno hace un montaje y encuentra eso, sabe que es un mucoral. Ahora tendría que mirar en particular y hacer bioquímicas para saber, pues ya con precisión cuál de todos los mucorales es. Tiene reproducción anamórfica por esporangios, tiene un esporangioforo, que es esta estructura alargada, que es la que sostiene el esporangio, un esporangio redondo, como fase teleomórfica o sexuada, cigosporas, porque pues eso es lo que los reunió también como grupo, todos vienen como de los cigomicetos, es decir, tienen esa forma de reproducción, se unen las dos hifas, forman el cigoto y después esta forma final, que es la formación del esporangio, la esporangioforo, que es la parte asexuada de la reproducción. Dentro de esos mucorales está la cuningamela. La cuningamela si es dentro de los mucorales, tiene las particularidades propias del grupo, que son transversales para todas. Colonias blancas o grises, forma de algodón, porque son filamentosas, llenan toda la caja. Eso es lo macro. Ahora en lo micro, las cifas tienen líneas particulares y líneas generales para todos. Entonces, dentro de lo general, las hifas o micelio es macrosifonado, mire que es grueso, ¿sí? Una hifa gruesa, como la ven ustedes ahí. Cenocítico quiere decir que no tiene septos, y como particularidad propia de este género se encuentran esas formas de hifas especiales que son las hifas pectinadas. Si se acuerdan, eran esas que tienen forma de peine, que tienen dientecitos como un peine. Eso ya es particular de este género, de la cuningamela. Tiene un esporangio muy característico que tiene forma de flor de margarita, y como lo ven ustedes, y tiene cada esporangio pequeñito ahí, dentro de las cuales se forman los conidios. Mírenlo, acá está, en la parte inferior, ¿sí? Y esas estructuras circulares negritas que ven alrededor ya son los conidios libres, o sea, el esporangio se abre, se rompe y libera los conidios, porque pues la idea es mantener la especie, ¿cierto? Que siga multiplicándose en los lugares donde caiga, porque acuérdense que está en el aire, puede caer en una superficie o puede ser inhalado. El problema de la mayoría de los mucorales, y aquí llega como el más común y de donde probablemente, mire que tiene el nombre general, el mucor. El mucor después vamos a hablar de él en particular, pero ahorita en general, la caja de arriba pues es una caja de Petri con la siembra que se hizo de la muestra, y mire cómo el hongo crece, llena toda la caja, es algodonoso porque pues es un moho filamentoso, no produce pigmento, es blanco. A lo que corresponde la parte microscópica, pues tiene un esporangio bien redondito, con los conidios adentro del esporangio, está la columnela en la parte central. Esto es, digamos que cuál es la importancia médica del mucor, y ahora con la enfermedad del SARS-CoV-2, con la COVID-19, los pacientes se han visto coinfectados o sobreinfectados por un hongo que lo llaman el hongo negro. Y el hongo negro es el mucor. ¿Por qué hongo negro si es hialino? No, es por la manifestación clínica que hace. El mucor tiene un tropismo. Tropismo es, digamos, el sitio de unión que es específico para esta especie. Tiene un tropismo específico por el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces se une al endotelio de los vasos sanguíneos, produce necrosis del vaso sanguíneo, necrosis del órgano, y entonces se llama hongo negro porque la persona toma ese color necrótico, color negro, y es un hongo agresivo, invade fácilmente el endotelio de los vasos sanguíneos. El problema es que invade el endotelio de vasos pequeños, pero también de grandes vasos, y entonces pues fácilmente puede producir la muerte del paciente. En países como la India es muy alta la incidencia de la coinfección por mucor en pacientes con la enfermedad con la COVID-19. En Colombia también ha habido casos y la persona termina falleciendo, pues porque una vez que se hace necrosis, la patología se puede volver sistémica, ¿sí? Sindrómica, y la persona pues va a fallecer.
Tiene un esporangióforo ramificado, una columela pequeña y ovoide, y obviamente tiene la forma de reproducción sexuada, que es por lo que se conoce como cigospora. Está el Rhizopus. El Rhizopus es un mucoral, y como es un mucoral, pues es un hongo hialino. Las colonias son blancas, aunque a estas se le den algunos tintes cafecitos o grises más que café. Obviamente es algodonosa, vellosa, llena toda la caja, porque eso es lo propio de los hongos filamentosos. Tiene en su micromorfología un micelio macrosifonado, porque es igual a todos, cenocítico y hialino, pero con una característica propia de género, que tiene, ¿se acuerdan cuando hablamos de las formas de hifas especializadas, que son el rizoide, que es esta que tiene forma de raíz? Entonces, por eso de ahí deriva el nombre del hongo. Usted encuentra los rizoides, encuentra los esporangios, y entonces usted dice, no, este es un Rhizopus a ojo cerrado. Sí, porque tiene esa característica que es propio de él, y solamente de él, o sea, eso es propio de género. Lo otro es la línea general de los mucorales. Entonces, además de los rizoides, tiene esa estructura que une los dos rizoides, que es el estolón. El estolón es esa estructura que comunica dos rizoides. Fíjense que nosotros hablamos de esas hace 8 días, y aquí vemos por qué. ¿Para qué sirve? Pues al hongo, pues porque es parte de su estructura, y a nosotros, al microbiólogo que está haciendo la identificación del hongo que creció en una caja de Petri, que se sembró de una muestra de un paciente, porque lo va a identificar, ¿cierto? Entonces ya sabe más o menos para dónde es que, cómo está de complicado su paciente. Obviamente hoy en día disfrutamos también de las pruebas de biología molecular, de Freeman-Wright y otro tipo de técnicas, que lo que hacen es que tienen los materiales genéticos de los principales hongos de los principales microorganismos que afectan la vía respiratoria alta, la vía respiratoria baja, el sistema nervioso central, pues la parte entérica y la sangre. Entonces, bien sean material genético de parásitos, de virus, de hongos, de bacterias. Entonces, en 2 horas ha identificado si en la muestra hay ADN de, por ejemplo, del Rhizopus. Es una muestra de un paciente que empieza a presentar también daño a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos, probablemente un paciente leucémico, un paciente con, patologías como la leucemia, como los linfomas, y entonces además empieza a presentar pequeñas necrosis que pueden, pues, además sugerir que debe tener una coinfección producida por este tipo de hongos. Hay otro hongo dentro de ese grupo que son los encefalastros. Sus características macroscópicas, pues, tienen que guardar la línea general de los mucorales, que son hongos, son mohos, hongos filamentosos, algodonosos, entre blanco y grisáceo, y a la parte micro, pues entonces las hifas son macrosifonadas, cenocíticas y hialinas. La reproducción anamórfica es a veces un poquito complicada y se puede confundir con Aspergillus. El Aspergillus es un grupo que vamos a ver después solito, pero son también hongos ambientales asociados a este tipo de coinfecciones, ¿no? En pacientes que tienen patologías de base. Esporangiosporos largos que terminan en una vesícula donde nacen las esporangiosporas largas acá. ¿Listo? Sí, parece como una flor, más o menos. Por eso a veces se puede confundir con los Aspergillus, con el género Aspergillus, porque Aspergillus no es uno solo. Este hongo es solito, digamos, es un hongo hialino, pero las formas, digamos, de reproducción no son las clásicas, no es un mucoral, porque puede formarse o dividirse de manera asexuada por artroconidios. ¿Se acuerdan que la división por artroconidios era cuando se divide la hifa? Se puede observar también blastoconidia. Entonces fíjense que tiene como las 2 formas de reproducción, tanto por división de la hifa como la blástica. Tiene una forma de reproducción telomórfica que es por ascosporos, y aquí cambiamos porque ya no son cigomicetos.
no son mucorales. Entonces, ascos es esa bolsita de forma de reproducción sexual, esa bolsa que se forma, dentro de la cual se forman los esporos, que se llaman ascosporos, generalmente vienen en pareja, 2, 4, 6, y pues al romperse ese ascus, que es una bolsa, pues se liberan los esporos con toda la información genómica del hongo. Es un hongo filamentoso, pero no es del grupo de los cigomicetos. Cambiamos de grupo y vamos a mirar que hay levaduras que son contaminantes. Entonces, porque nosotros tenemos cándidas que son endógenas, que están en la mucosa, en la piel, entonces generalmente las patologías son de tipo endógeno, pero también por cambios en nuestro sistema, cambios de pH, una cantidad de pH que lo vamos a ver más adelante. Pero la rhodotorula es una levadura ambiental que nos va a producir cualquiera de las complicaciones anteriores de las que hablábamos. Lo importante o lo que le facilita el ser un patógeno es lo que encuentre de base en el paciente. En la parte inferior de la imagen vemos las levaduras, algunas solitas y otras que están gemando. Esa estructura gemante se llama blastoconidio porque le dio origen a un conidio, a una gema de esa célula madre. Entonces esto se llama un blastoconidio. Si ustedes observan en la parte superior la imagen, las colonias de las levaduras son diferentes a las de los mohos. Ya no es esa cantidad de hongo, de hifas, de micelio que llena toda la caja. Aquí lo que observamos son colonias planas, húmedas, pegadas al medio, como estas que observamos acá. Este es el crecimiento de una levadura en un medio de cultivo. Fíjense que son colonias casi que individuales, pegaditas al medio, a veces se pueden confundir hasta con como si fuera una colonia de bacterias. En particular esta levadura que se llama rhodotorula tiene ese color que vemos ahí, que es como un rosado salmón. Y tiene como particularidad también que donde crece, en los líquidos y todo donde crece, puede generar que todo tome ese pigmento, ese color salmón, ¿sí? Vamos a poder encontrar pseudomicelios. Recordemos que pseudomicelios es cuando la levadura empieza a gemar y esas gemaciones no se separan, quedan unidas. No quiere decir que sea una hifa verdadera, por eso se habla de un pseudomicelio. La reproducción anamórfica, pues a base de blastoconidias con gemas de la mitad de su tamaño, y la forma de reproducción sexuada es por basidiosporas. Los basidios eran esa estructura como si fuese un bate, grande así como un mazo, dentro de las cuales se forman los basidiosporos, y eso va a dar lugar a una nueva levadura. Hay una levadura también que es contaminante y yo creo que fue de las primeras que se identificó, que son los charomices. Si ustedes observan la imagen superior, ese es el crecimiento clásico de las levaduras en un medio de cultivo. Colonias separadas, pequeñas, pegaditas al medio, casi que individuales. Con color blanco estas, ¿sí? Porque no son pigmentadas, tienen ese color. Se reproduce obviamente por blastoconidios y asexuadamente por ascosporos, en pares, 2, 4, perdón, sexuadamente, disculpen. La forma sexuada de reproducción es por ascosporos. Ahí está. Entonces, del lado izquierdo, la forma de reproducción asexuada o anamórfica, recuerden, o mitospórica, que son los blastoconidios y a veces se quedan unidos y entonces eso es lo que se llama una pseudohifa o un pseudomicelio. Miren cómo todas esas estructuritas de color rojo pues es la gemación, ¿no? Esa es la nueva levadura. Obviamente se va a separar de ahí porque tiene que ir a dar origen a una nueva levadura en algún otro sitio. Entonces, si están de malas que el que se lo encontró era un paciente o es un paciente que le están haciendo una quimioterapia y una radioterapia, que obviamente eso afecta el sistema inmune, entonces puede correr el riesgo de tener infecciones de ese tipo. Están a la derecha la forma de reproducción sexuada. Fíjense que está contenido dentro de una bolsita y por eso se llama ascomicetos, ¿no? Y lo de adentro, ascosporos.
y cambiamos Profe, de grupo. una Ay, pregunta. señora, Por eso es que dígame. no recomiendan como después de una cirugía nada de cerveza por lo de la levadura. Es que creo que yo leí una vez que la levadura creo que se llamaba Saccharomyces cerevisiae y Sí, era la que señora. aparecía en la cerveza, algo así. Pues es que después de una cirugía uno no debe ingerir alcohol, ¿no? De ningún tipo. Pero claro, Pero, profe, la eso, cerveza tiene digamos, levadura. digamos, una persona que es alcohólica, si toma todo el tiempo pues solo cerveza para la Saccharomyces cerevisiae, ¿qué enfermedad podría recurrir Eso ya depende después de eso? de si el estado alcohólico le afecta, y el estado alcohólico pues afecta la respuesta inmune, ¿cierto? Esos hongos pueden empezar en algún sitio, por ejemplo, en piel, en colon, diarreas, todo este tipo de manifestaciones clínicas. Y si el sistema inmune del paciente está muy inmunocomprometido, pues el hongo no lo va a detener nadie y los hongos pueden crecer en otro órgano por contigüidad, ¿sí? A llenar todo el intestino, el colon, producir infecciones que se van a hacer sistémicas, incluso fungemias, pero pues ya es en un estado muy inmunocomprometido del paciente alcohólico. Hay pacientes alcohólicos que son, digamos, como que todavía tienen apoyo familiar y entonces son pacientes que comen bien porque van a su casa, que no viven en un ambiente insalubre, mientras que hay pacientes pues que pueden por su misma condición alcohólica quedar como, digamos, en condición de calle, ¿cierto? Entonces esos tienen más factores de riesgo y en los hongos hay pocos, digamos, pocos sitios anatómicos que no puedan parasitar una vez que el sistema inmune se lo permite. O sea, lo que quiere decir que cualquiera de estos hongos puede producir una patología de tipo sistémica. ¿Ok? Sí, señora, Profe, gracias. yo tengo una pregunta, qué pena. Dígame. No, no, tranquilo. Eso con respecto a la relación clínica, solamente veríamos esos dos tipos de levaduras contaminantes. Sí, Listo. en cuanto a patologías oportunistas externas, exógenas, porque después nosotros vamos a hablar de las cándidas y las cándidas producen infección, manifestaciones clínicas y infecciones de tipo endógeno, ¿no? Porque ellos son parte de nuestra microbiota, cuando se altera esa relación del simbionte con el hospedero, entonces empiezan a producirse enfermedades. Pero estas de las que hablamos son enfermedades de tipo exógeno, como oportunistas. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, y ahí entonces cambiamos. Ahora ya hablamos de los mucorales, hablamos de las levaduras y ahora vamos a volver a los hongos filamentosos y alinos. Obviamente, pues como ustedes observan ahí, las colonias macroscópicas, puse microscópicas, no, macroscópicas, son esa imagen de la parte superior que es blanca. ¿Por qué? Porque son hongos hialinos, ¿cierto? Fíjense que crecen abundantemente. A veces algunos, como este es el Acremonium en particular, algunas especies pueden producir algún tipo de pigmento, bien sea naranja o violeta. Lo que nunca va a ser es negro ni café oscuro porque no producen melanina. La colonia es vellosa, húmeda, lo describen como parecen como pelos mojados de ratón. En la parte microscópica, pues ya cambiamos. Mire que habla de un micelio macrosifonado, o sea, todavía estamos hablando de un micelio grueso, septado, entonces ya no es cenocítico, sino que tiene septos. Y si ustedes miran en la parte de la imagen de la estructura conidiogénica, o sea, en la parte B, ahí alcanzamos a ver los septos, las divisiones. Mire que la IFA está dividida. Eso es característico de género, ¿sí? Su reproducción anamórfica, o sea, esta que sale es a través de la IFA, forma unos microconidios alargados, pequeños. Fíjense que quedan todos como pegaditos ahí, es como blástica simpodial, ahí todos pegados arriba. Obviamente se van a separar y se van a dispersar en el aire o lo que sea, generalmente en el aire más que todo. Tienen un conidióforo largo, como este que ven acá. Ay, se me perdió el puntero, como este que ven acá. Ese color azul no es propio del hongo, es propio del azul de Parker o del azul del lactofenol, que es un reactivo que se adhiere, mire cómo se pega a las paredes y nos permite ver bien las estructuras.
La fase teleomórfica son ascas con ascosporos. Y están los fusarium, también lo vamos a ver después en particular porque generalmente afecta a pacientes con leucemias, linfomas. Tiene la capacidad de invadir también endotelio de vasos sanguíneos, o sea que las patologías terminan siendo de necrosis graves, complicadas en este tipo de pacientes, ¿no? Los fusarium, como su nombre lo indica, el fusarium es un género, hay varias especies, ¿cierto? Pero tienen algunas características propias de género, es decir, son hialinos, la colonia es blanca, algunos tienen tonalidades entre naranja, violeta, son de aspecto velloso, seco, y cuando se siembran en medios que están en tubos, uno los observa pegados a las paredes del tubo. En la parte inferior nosotros vemos la imagen y el por qué se llama fusarium. Fíjense que los conidios, que son así como unos bananitos, entonces tienen una forma fusiforme, eso se llama una forma fusiforme. Son pequeños, tienen septos y tienen un conidióforo delgado. Mire, acá está. Cada uno de esos bananitos que ven ustedes ahí como de un racimo es un conidio. Cada uno de esos conidios tiene la oportunidad de dar origen a un órgano, a un hongo con todas las características propias de su genoma que está dentro de ese conidio. Las mismas patologías de las que hablamos, con el agravante de que produce necrosis, invade el endotelio de los vasos sanguíneos y lo daña. Entonces ese vaso sanguíneo pues se afecta, se reduce la luz del vaso sanguíneo, se forman pequeños trombos y bueno, termina necrosándose, termina perdiéndose también la perfusión de sangre a ese órgano que debe estar irrigado por ese vaso que ya se dañó, y entonces empiezan a verse lesiones necróticas en el paciente, y por eso también pues a veces terminan pues produciendo la muerte del paciente. Hay otro hongo que son la crisonilia, que antes se llamaba monilia, que como ustedes lo ven, la colonia no es tan generosa en relación a que no es tan algodonosa, es más bien seca, como si fuera arena, ¿cierto? Polvosa. Pero es un hongo filamentoso, entonces mire cómo llena toda la caja, tiene un tono más o menos rosado, amarillo, naranja, y otras son de color blanco amarillento. La micromorfología, y la tenemos abajo, pues es un micelio macrosifonado tabicado, entonces ahí se ven las divisiones de la hifa, pero también dice que forma blastoartroconidias, como esto que vemos ahí. La reproducción asexuada es por artroconidios, es decir, por división de la hifa. Cada fragmentico pues es un conidio nuevo. Pero también tiene una particularidad que es como blastoartroconidias, es como si cada uno de esos fragmenticos le diera lugar a una gemación. Eso es muy particular de ese género. Y su fase teleomórfica es ascosporas. Y aquí están los penicillium. Penicillium es un género, hay varios penicillium. También puede asociarse a coinfecciones graves en pacientes, sobre todo con VIH-Sida. Esos pacientes que generalmente no se han enterado de que tienen VIH y ya tienen un recuento bajo de CD4 y de CD8, entonces pues les facilita las coinfecciones. De acuerdo a las coinfecciones que pueda sufrir un paciente con VIH, pues es la clasificación, ¿cierto? El penicilio no es endémico de las Américas o de Colombia, pero es endémico del Oriente, por ejemplo, en países como Japón y China. El problema es, pues, hoy en día el desplazamiento tan rápido. O sea, una persona puede ir a vacaciones a Japón, no sabe que tiene VIH o otra coinfección que le pueda... Fíjense que si le da como coinfección a los pacientes con VIH, quiere decir que la línea celular de defensa son los linfocitos, porque generalmente para el fusarium son los polimorfonucleares macrófagos. Entonces, cada uno como que tiene un grupo celular que les
un patrón de respuesta específico frente a ese agente infeccioso. El penicillium es muy característico, las colonias son como esas que ustedes ven arriba, el micelio. Fíjese que en el centro, por lo general es de color verde, es polvosa, seca, y tiene un contorno que es algodonoso blanco. Eso es, cuando uno lo ve ya sabe más o menos que es un penicilio. En la parte inferior está la estructura conidiogénica de los penicilios, que también es fácil de recordar, fácil de identificar, porque parecen como pincelitos, ¿cierto? Entonces tiene una forma de reproducción blástica fialídica, que es como si fuese una botellita, como de eso que ven ahí, que acá, esa parte gruesecita, a través de eso, de las fiálides, salen los conidios. Los pelitos del pincel que vemos aquí, más o menos, son las cadenas de conidios. Debajo están las esterigmas o fiálides, a través de las cuales salen los conidios. Profe, una pregunta. Señora, dígame. Esa disposición como de pelitos que tú dices, ¿eso es lo que se llama cinema? Esto que se ve acá son las cadenas de conidios, esto que está acá, ¿sí? Todo esto como bolitas que uno alcanza a observar ahí, incluso aquí ya hay unas que están libres, ¿cierto? Estos son las cadenas de conidios, sí señora, pero esas son conidios que tienen origen por una de reproducción blástica fialídica, ¿ok? ¿Sí? Vale, profe, gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Esperen un momentico, sí. Listo. Vamos a seguir. Penicillium. Está este otro hongo que son hongos hialinos, mohos, que se llama Scopulariopsis. Si ustedes observan, las colonias son muy específicas, muy particulares, porque tienen un crecimiento cerebriforme con surcos, como si fuera un cerebro o un coliflor, ¿cierto? Así, blanco, bien blanco. Y la parte microscópica, pues tienen, obviamente, pues macrosifonado, hialino, septado, y ahí alcanza uno a ver los septos de la hifa. Miren, tiene divisiones de la hifa. Recuerden que esas divisiones son hifas verdaderas, porque aquí hay una continuidad, o sea, aquí hay poros que permite que todos los nutrientes y todas las sustancias circulen a través de la hifa. Tiene unas cadenas de microconidios redondos y espiculados. Cuando uno habla de espículas, son como espinitas, como prolongaciones que salen del conidio, como pullas. No es una estructura continua la superficie del conidio, sino que tiene sus prolongaciones, como unas espinas. Se habla de espiculado. Entonces son hongos que no son completamente parejitos en su superficie, sino que son espiculados. Como limones son grandes, pues redonditos, con idióforo corto y con esterigmas, o sea, con fiálides. La fase teleomórfica no ha sido reportada, han sido observados ascosporas. Entonces tiene esas dos formas. Fíjense que se quedan pegados como una cadena, por eso tiene ese nombre, ¿no? Así como si estuviesen una cadena. Y ya cambiamos, ya se acabaron los filamentosos hialinos y vamos a hablar de los filamentosos dematiáceos. Entre esos está la alternaria. La alternaria es muy frecuentemente aislada de muestras de pacientes con enfermedades con coinfecciones por hongos. Estos que tienen de común entre este grupo que vamos a hablar, que todos producen melanina. Y miren que las colonias son café oscuro y algunas completamente negras. Igual como son hongos filamentosos, pues algodonosos algunos de ellos, aterciopelados. En este caso son secas las colonias. Y a veces tienen un velo blanco. Fíjense que los bordes alcanza uno a ver entonces uno que observa un micelio septado, oscuro,
Y algunas cepas forman una estructura especializada de la cual hablamos ayer hace 8 días, que son los cuerpos nodulares. ¿Se acuerda que eran esas cepas como así como en un entramado que parece como un ovillo de lana? Entonces ya habíamos hablado, nosotros hablamos de hifas pectinadas en algunos, el rizoide y ya ahorita de cuerpos nodulares. O sea que hemos ido como encontrando cosas que nos permitirían la identificación microscópica del tipo de hongo. La reproducción anamórfica o asexuada por dictioconidios, que son estas estructuras que parecen como granaditas que van quedando pegadas, entonces son dictioconidios o poroconidios dispuestos en cadena. Fíjense que tienen septos horizontales y verticales. Ese color café es propio del hongo. No se ha logrado encontrar la fase teleomórfica, lo más probable es que sí la tenga, pero pues no se ha podido observar. Dentro de estos hongos de matiáceos está el bipolaris, igual, es una colonia color gris o negro, con tonalidades café, con algunas velo blanco más o menos que lo cubre, pero en el fondo uno alcanza a observar el oscuro de la colonia. Tiene un micelio macrosifonado, septado. Mire que están los conidios que nacen y se agrupan en un conidióforo corto, digamos corto y recto, cada uno de estos es un conidio, y la reproducción sexuada es por las cosporas. Está la curbularia, esta también es de alta incidencia en este tipo de infecciones y de contaminaciones por estos hongos. Igual, tiene lo que es común para todos, color negro con café, pero también si ustedes lo observan, tiene un reborde blanco algodonoso, pero el centro es bien oscuro porque produce melanina, o sea, de hialino nada. Y los conidios, entonces son macroconidios con septos transversales que nacen de un conidióforo corto y largo y recto. Mírenlo, aquí está. Aquí salen. No ha sido fácil observar la forma de reproducción sexuada. Están los cladosporin, que son también hongos filamentosos, cubren todo el medio de cultivo, color verde oscuro, son planos, aterciopelados, con algunos surcos, cafés, bien oscuros. Tienen un micelio o una hifa que es septada, macrosifonada, tienen un tono como verdoso, más o menos, y tiene una reproducción anamórfica por microconidios colocados en hormodendron. De esta forma, así como ramitas de un árbol, se llama hormodendron. Entonces los conidios van quedando como pegaditos todos y forman esa estructura. En algunas ocasiones se puede observar la reproducción sexuada por ascos. Está el Exeroilum, que es también este tipo de hongo que ven ustedes ahí, tamaño ilimitado, color negro, seca, ligeramente aterciopelada con un tinte blanco, pero algodonosa, pero generalmente en el fondo uno alcanza a observar el color café oscuro. El micelio es macrosifonado, tabicado, oscuro, y también aquí a veces se pueden encontrar cuerpos nodulares, ¿no? En este tipo de hongos. La reproducción anamórfica es a base de macroconidios alargados con ambos extremos romos. Mire, aquí uno puede observar que ambos extremos son romos, es decir, redondeados. Eso es, y adentro se observan los conidios. Pues cada uno de estos es un conidio, una estructura, y esto todos son los conidios. Parecen como las semillas de algunos árboles. Con ambos extremos romos, varios septos o lóculos que los alcanzamos a ver aquí como coloreados de azulito dentro de la estructura. Tienen un conidióforo corto y no se ha reportado la forma de reproducción sexuada. Está el Ulocladium, también, miren, la colonia es grande, llena toda la caja, café bien oscuro, con un borde blanco en el extremo externo, y eso sería pues la parte macro. Y lo micro, igual, un micelio macrosifonado, septado, septado,
Y los conidios son dictioconidios o poroconidios pequeños, redondeados. Nunca se disponen en cadenas, como los que vemos aquí. Y la fase teleomórfica no ha sido reportada. Entonces, para como sintetizar lo que dijimos, ¿por qué es importante para nosotros saber que estamos en contacto con ese tipo de posibilidad de infección? Porque hay pacientes que no tienen una forma de respuesta inmune asertiva, porque de alguna u otra manera tienen una patología de base que compromete la respuesta inmune, bien sea de tipo celular. Generalmente la inmunidad frente a los hongos, digamos que en un primer, obviamente se forman anticuerpos en la gran mayoría de ellos, pero lo que de verdad puede limitar el avance del hongo es en mucho la respuesta de tipo celular. A veces unos porque hay disminución de polimorfos nucleares, otros porque hay disminución de linfocitos, porque hay un compromiso de la perfusión de oxígeno y de toda la línea de defensa de la sangre, pacientes diabéticos y demás. Los pacientes que están mucho tiempo sentados o con cánceres, todos los pacientes que tengan una forma de respuesta inmune afectada por alguna patología de base. O sea, esto se convierte en una comorbilidad que complica el cuadro de salud del paciente y que puede derivar en la muerte del mismo, porque los hongos tienen paquetes enzimáticos que los hace de muy alta virulencia. Porque los hongos se pueden extender, bien sea por contigüidad a otro órgano, por formación de hifas y se van extendiendo, o porque alcanzan la vía hematógena. Algunos de estos podrían, en un caso grave, alcanzar pasar la barrera hematoencefálica, pero no es la línea media de comportamiento, ¿no? Son oportunistas todos ellos porque crecen en pacientes que tienen disminución de la respuesta inmune. Y son contaminantes porque afectan reactivos, equipos, medios de cultivo, pueden contaminar las muestras y todo, muestras que se toman de sangre, sueros que se han separado, cuando se producen medios de cultivo para hacer microbiología, si no se tiene, bueno, se trabaja por lo general en cámaras cámaras para aislamiento, pero a veces pues no las hay, entonces lo que uno siempre, con lo que siempre pues cuenta además es con un buen mechero para evitar este tipo de contaminación de reactivos en el laboratorio. Por eso cuando uno trabaja en laboratorios, en este tipo de instituciones con reactivos y demás, lo que hace es dividir el reactivo en pequeñas alicuotas para que si se contamina en volúmenes pequeños del reactivo y no todo el contenido, todo el volumen de reactivo, que sería pues un sobrecosto grande. Y obviamente lo que más también nos interesa, que es la parte de la infección que produce a los seres humanos, ¿no? Fíjense que se convierte en una patología mortal, de muy mal pronóstico, porque la gran mayoría de ellos pueden producir la muerte del paciente. Dejemos hasta ahí porque a sus compañeros pues les tocaba correr. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, niños, entonces nos vemos el miércoles.